Para hoy queremos conversar sobre la mecánica celeste. Queremos hacer este cambio de pensamiento. Este cambio de pensamiento nos va a llevar a hacer algunas definiciones que después van a ser muy importantes en nuestro trabajo en la física. Vean que toda la mecánica que hemos estudiado hasta el día de hoy la podemos reducir como a la mecánica aquí dentro del planeta Tierra. Entonces, habíamos mencionado cómo Newton es considerado como el primer unificador porque se da cuenta de que toda esta mecánica que explica el movimiento aquí dentro del planeta Tierra tiene que explicar el movimiento de los planetas. Cuando empezamos el curso mencionamos cómo poder entender cómo la Tierra se vuelve alrededor del Sol es súper importante, porque eso es lo que nos da seguridad como humanidad de que el mundo no se va a acabar. Mientras el Sol salga todos los días, todos estamos tranquilos. Y no es coincidencia, porque a partir del año 1960, que es en un momento en que descubrimos o pudimos calcular realmente si el Sol va a salir todos los días, la ciencia ha avanzado tanto. Por eso, desde 1960 hasta el día de hoy, ha sido un crecimiento mayor en el conocimiento humano, porque ya vale la pena invertir, porque sabemos que vamos a estar aquí por largos tiempos, ¿verdad? Entonces, eso hace cambiar el conocimiento humano. Y tal vez les da perspectiva a ustedes de por qué la física es tan importante. ¿Lo ven? A veces es muy difícil de justificar por qué gastamos tanto dinero en estas personas que están pensando en este tipo de cosas. ¿Lo ven? Bueno, porque la física trae seguridad, nos trae conocimiento y eso permite avanzar. Y por supuesto, esta investigación en física después genera un montón de cosas adicionales. Si usted no entiende la fuerza gravitacional, hay un montón de cosas que no entiende. Usted no puede entender válvulas, usted no puede entender este tipo de objetos que hoy en día sirven para reemplazar corazones y alargan la vida de los humanos. Las cadenas de frío, usted no puede entender cadenas de frío si no entiende de física. Entonces, hoy en día podemos transportar lácteos hechos en el otro lado del mundo, en Francia, en Italia, y los pueden traer aquí a Costa Rica y ustedes lo pueden consumir. Gracias al entendimiento de la física. Igual usted puede traer vacunas por todo el planeta. Gracias a eso, ¿verdad? Y por eso es que es importante la física. Para el momento en que se hace este descubrimiento de la mecánica celeste, esto es el mayor logro de la humanidad. Tienen que verlo de esa manera. Aún para la gran mayoría de historiadores de la física, Newton es el mayor científico que ha vivido en el planeta Tierra. Newton logró lo que nadie en el conocimiento humano había podido lograr. Si nosotros estudiáramos en una escuela de ciencias sociales, estaríamos hablando de Platón, estaríamos hablando de Aristóteles. Bueno, lo que Platón y Aristóteles querían hacer, lo hizo Newton. ¿Lo ven? Y por supuesto lo hizo antes de que cumpliera 21 años. ¿Lo ven? Y por eso es tan importante este descubrimiento. Para decirlo de una manera conservadora, es un milagro del conocimiento humano. ¿Y por qué un milagro? Vean que Newton logra explicar cómo se mueven los planetas sin poder interaccionar con ellos. ¿Lo ven? Hoy en día ustedes pueden fabricar satélites, ustedes pueden fabricar telescopios, pero se vuelve el juego del huevo y la gallina. Usted no puede fabricar satélites si usted no entiende el movimiento de los planetas. Pero usted quiere satélites para poder entender el movimiento de los planetas, ¿lo ven? Lo que Newton logra es un milagro. Él logró, sin tener ninguna interacción con estos objetos celestes, poder explicar cómo y por qué funcionan.
Y por supuesto, solo los físicos tenemos el privilegio de apreciar esa belleza. ¿Lo ven? Hasta lo anterior que hemos visto, eso lo escuchan las otras áreas del conocimiento. Todas las áreas del conocimiento escuchan sobre las leyes de Newton, sobre acción-reacción, sobre fuerza. Aún algunos pueden escuchar de lagrangianos o la versión, ¿cómo decir? La versión censurada para todo público de los lagrangianos, ¿verdad? Que es el formalismo de energías. Todos hablan de así, aquí hay mucha energía, aquí hay poca energía, se cambia de energía potencial a energía mecánica y así funciona la represa hidroeléctrica. ¿Sí? Pero lo que vamos a hacer ahora, solo ustedes como estudiantes de física y futuros físicos, tienen la habilidad de ver por qué esto realmente es un milagro. ¿Lo ven? Pero claro, todos han disfrutado de los logros de la mecánica celeste. ¿Lo ven? El hombre llegó a la luna gracias a este resultado. Hoy en día ustedes tienen el movimiento, ustedes tienen trenes, tienen barcos, tienen autos que funcionan gracias a este descubrimiento. ¿Lo ven? Usted no puede entender el GPS, ustedes no podrían llegar más si viven en Costa Rica, de un lado a otro, si Newton no hubiera hecho lo que hizo. ¿Lo ven? Muchos libros quieren tratar a la mecánica celeste como un resultado de las teorías de Newton. Pero nosotros como físicos tenemos que entender que la mecánica celeste realmente es la que motiva a Newton. ¿Lo ven? Newton lo que anda buscando es poder explicar la mecánica celeste. Y por eso está muy impregnada de esta idea la teoría de Newton. Que por supuesto ya cuando usted logra la mecánica celeste, después viene Lagrange y Hamilton y le dan otra vez ese sabor que es más matemático. ¿Lo ven? Y por eso es que ellos le pueden quitar eso de encima, porque ellos se dan cuenta de que está muy permeada de lo que es la mecánica celeste. Pero es relevante para lo que vamos a tratar. En el año 1619, nuestro amigo Johannes Kepler que vivió entre 1571 y 1630, escribe sus tres leyes. Las cuales están motivadas en observaciones del danés Tycho Brahe. Tycho Brahe vivió entre 1546 y 1601. Yo ya les conté parte de la historia. Tycho Brahe era este señor que se pone a observar el cielo, recauda un montón de datos y llega Kepler, que hoy en día llamaríamos un analista de datos, ¿lo ven? Un científico de datos, agarra ese montón de datos y construye empíricamente tres leyes, que son las que conocemos como las leyes de Kepler. La primera ley asegura que los planetas
se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol. Y este se encuentra en uno de los focos. ¿Verdad? Entonces él se da cuenta que el movimiento de todos los planetas es una elipse. La elipse tiene dos focos. Entonces, en uno de los focos está el Sol. ¿Lo ven? La segunda ley asegura que el vector posición de un planeta con origen en el Sol ¿verdad? El vector posición tiene origen en el Sol, barre áreas iguales en tiempos iguales. Y la tercera ley de Kepler dice que el cubo de la distancia promedio de un planeta al Sol es proporcional al cuadrado de su periodo. Estas tres leyes son lo que conocemos como fenomenológicas. Es decir, no son derivadas de ningún formalismo teórico, sino son solo obtenidas de la experiencia. Entonces, solo la experiencia, a partir de estos datos, nos dan estas tres leyes. Años después, Newton parte de aquí para poder construir la mecánica. Y claro, Newton parte de ahí, obtiene su teoría fundamental y luego logra explicar estas tres leyes, que es lo que nos compete a nosotros. Nosotros ahora en estas clases vamos a demostrar a partir de lo que sabemos de la teoría de Newton estas tres leyes. Para poder entender esto, vamos a tener que introducir un concepto. Ese concepto es un tipo de fuerza especial que nos da la mecánica. Y vamos a ver que no es coincidencia. Nosotros ya hemos estudiado esta idea de fuerza, la reemplazamos por la fuerza más sencilla posible. ¿Se acuerdan? Y nos dimos cuenta que todas las fuerzas se pueden reducir a la fuerza más sencilla posible. Vamos a ver ahora por qué hay necesidad de ingresar una nueva fuerza. Y con eso, de alguna manera, se acaba el marco conceptual de las fuerzas. Entonces,
Sin importar qué teoría vayan a estudiar ustedes, si después van a estudiar electromagnetismo, si después van a estudiar mecánica cuántica, siempre terminan con el mismo proceso, donde ese proceso está en primero encontrar el sistema sin fuerzas, luego con la fuerza más sencilla posible y luego con esta fuerza especial. Y ya con eso conoce todo el concepto de fuerza para su teoría. Esa fuerza ya la podemos sospechar. Esa fuerza es pensar en cómo yo debería construir un lagrangiano para el problema de la mecánica celeste. Vean que el problema de la mecánica celeste es simplemente este. Tener el Sol y el planeta Tierra moviéndose alrededor del Sol. Tenemos la Tierra moviéndonos alrededor del Sol. ¿Lo ven? Vean que, claro, este dibujo hay que pensarlo mucho para poder lograr hacer ese dibujo. Vean que la Tierra está muy lejos del Sol. Eso es algo que a usted le cuesta dimensionar. ¿Qué tan lejos está la Tierra del Sol? Cuando usted habla del espacio, ¿lo ven? Cuando usted escucha hablar de los vuelos espaciales, ¿qué tan lejos está usted del planeta Tierra cuando habla de eso? Está demasiado cerca. El Sol, comparado con eso, para el Sol usted no se movió. Para el Sol usted sigue en el planeta Tierra. ¿Lo ven? Usted escucha de los vuelos espaciales. Es interesantísimo que esos vuelos espaciales realmente están muy lejos de la Luna. Entonces, eso cuesta dimensionarlo, ¿verdad? Estos famosos vuelos espaciales, como el de Katy Perry, ¿verdad? Está demasiado lejos de llegar a la Luna, ¿lo ven? Y aún la Luna está demasiado cerca de la Tierra, comparada con el Sol. ¿Lo ven? Hay que dimensionar todo eso para entender qué es lo que estamos resolviendo. Y eso es lo que es milagroso de lo que hace Newton. Darse cuenta de ese tipo de cosas. Pero vean, necesitamos describir entonces una fuerza para resolver este problema. Dícese de un potencial. Aquí la única cosa que yo puedo medir es esta distancia. ¿Lo ven? En ese sistema solo hay una distancia. Entonces, sea lo que sea esa fuerza solo tiene esa distancia. ¿Lo ven? Y de eso es lo que se da cuenta Newton. Debe ser muy simple. Si algo se puede transmitir en tanta distancia, tiene que ser muy simple. ¿Lo ven? Ya eso nosotros lo sabemos, lo vimos hace 2 capítulos, de cómo la complejidad tiene que venir de semillas muy simples. Pero eso lo sabemos después de muchísimos años de ciencia. Esto Newton no tenía forma de saberlo. ¿Lo ven? Y eso lo hace tan poderoso. Vamos a introducir el concepto de fuerza central.
Ese es el nombre técnico. Y viene de ahí. De que interesantemente, sin importar dónde esté el planeta Tierra, siempre apunta hacia el centro de la fuerza. ¿Lo ven? Porque la cantidad que yo puedo crear siempre es la misma, sin importar en qué punto esté el planeta Tierra. Entonces, vamos a tener que definir la fuerza central. Una fuerza central si se encuentra dirigida hacia un punto fijo o en dirección contraria. Entonces, eso es una fuerza central. Aquella que siempre va dirigida hacia un punto fijo. Sin importar dónde esté el objeto, siempre va dirigida a un punto fijo. O en dirección contraria al punto fijo. Se vale cualquiera de los dos. Es decir, siempre va en dirección menos r, donde r es el vector creado entre el punto fijo y el objeto. Entonces siempre puede ir en dirección r o menos r. ¿Sí? Y eso es una fuerza central. La gravedad es un caso especial de esta. Pero ya lo van sospechando. Este resultado de Kepler realmente no puede depender de la gravedad. ¿Lo ven? No hay forma, Kepler no tiene forma de saber cómo es esa fuerza particular. Entonces, el resultado que sea tiene que ser muy fundamental, ¿lo ven? Y de eso es lo que se da cuenta Newton, que realmente estas tres leyes están asociadas a ser una fuerza central más que ser la fuerza de gravedad. ¿Lo ven? Y eso es lo que es milagroso de lo que estamos observando. Y esa es la belleza que solo ustedes como físicos logran apreciar. Por supuesto, vamos a ver que es más sencillo demostrar la segunda ley de Kepler primero. Entonces, vamos a empezar por aquí y luego trabajamos las otras dos. Y ese va a ser nuestro camino. Vamos a demostrarla de la forma más física posible, cada una de las leyes. Y vamos a empezar con esa, la segunda ley. Vamos a demostrarla primero con lo que conocemos de física, ¿verdad? Y luego vamos a pensar en Newton. Vean que para toda fuerza central, L vector, el momento angular siempre será constante.
Después, el torque lo definimos como R cruz F. Entonces, como F siempre va en la dirección de R, para una fuerza central siempre su torque es cero. Entonces, si su torque es cero, L es constante. Esto es cero, ya que R es paralelo a F, por definición de lo que es ser una fuerza central. De esto mismo, ustedes pueden ver que este es un problema de dos coordenadas. Siempre este problema de fuerzas centrales, entonces lo puedo acomodar en un plano. ¿Lo ven? Solo tengo dos coordenadas. Eso también es un resultado que solo le corresponde a ser una fuerza central. Por eso todos los planetas del sistema solar están en el mismo plano. ¿Lo ven? No hay que ir muy lejos para darnos cuenta de esto, y esto solo depende de hacer una fuerza central y no hacer la fuerza de gravedad. Ya que tenemos este argumento tan fuerte, puedo construir el lagrangiano. ¿Lo ven? Solo necesito dos coordenadas generalizadas. Entonces, mi lagrangiano va a ser bastante sencillo. Lo puedo escribir en polares. Voy a usar R y Barfi. Entonces, esto implica que el lagrangiano en polares va a ser un medio de m por r punto al cuadrado más r cuadrado de Barfi punto cuadrado menos la energía potencial. Pero vean que la energía potencial, por definición, solo depende de R, ¿verdad? Porque la fuerza tengo que es de esa forma. V no depende de Barfi, pues es una fuerza central. ¿Sí? En coordenadas polares. Eso es por construcción de las coordenadas polares, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces, el lagrangiano en coordenadas polares es de esta manera. Claro, y si tengo este lagrangiano, aplico Euler-Lagrange. Así de fundamental se vuelve esto. Entonces, voy a borrar por ahí. No, voy a seguir por acá. Entonces, vean que si aplico Euler-Lagrange, necesito la derivada parcial de L con respecto a Barfi sea igual a la derivada total temporal de la derivada parcial de L con respecto a Barfi punto. Esta es la relación para Barfi. Y vean que para R voy a tener que la derivada parcial de L con respecto a R va a ser igual a la derivada total de la derivada parcial de L con respecto a R punto. ¿Lo ven? De aquí voy a llegar a un resultado, pero en este momento es fundamental parar y darse cuenta que esto es solo la segunda ley de Newton, ¿se acuerdan? Entonces, lo único que estoy diciendo es que yo puedo construir el lagrangiano y este lagrangiano, si cumple la segunda ley de Newton, me va a dar unas relaciones. De esas relaciones voy a obtener las leyes de Kepler, ¿lo ven?
de la forma más fundamental posible, porque todo el mundo, para el conocimiento que tenemos en este momento, tiene que cumplir la segunda ley de Newton. Después vamos a aprender un poquito más. Esto, claro, es de su curso de mecánica de posgrado, porque esta relación la cumple todo el mundo, aún los objetos que no cumplen la segunda ley de Newton. Todo el mundo tiene que cumplir esto, ¿lo ven? De ahí es donde viene la idea de ser fundamental. No hay forma de violentar este objeto. ¿Lo ven? Eso es lo que es sumamente importante. Entonces, me encanta que reflexionemos aquí, porque usted puede tener las mejores intenciones del mundo, ¿lo ven? Que usted no puede violentar ese objeto. Ese objeto nos lleva a cosas como la segunda ley de la termodinámica. Nadie puede violentar la segunda ley de la termodinámica por más buena gente que sea. ¿Lo ven? La segunda ley de la termodinámica vista en un motor, ¿se acuerdan de su curso de termodinámica? Se llama el ciclo de Carnot. Nadie puede ser más eficiente que un ciclo de Carnot, por más buena gente que usted sea. ¿Lo ven? Usted puede ser un ungido del Señor, que usted no puede violentar, usted no puede ser más eficiente que un ciclo de Carnot. Y un ciclo de Carnot, y esto es lo que no entiende la persona que no es físico, un ciclo de Carnot no es muy eficiente, ¿lo ven? Un ciclo de Carnot es muy poco eficiente. Y ahora nadie puede ser más eficiente que un ciclo de Carnot. ¿Lo ven? Y ahora les digo, nadie, por más buena gente que sea, ¿lo ven? Puede violentar la termodinámica. Y eso tiene efectos en la sociedad de todos los días. Lo que la gente llama corrupción es simplemente porque un país es un motor termodinámico. La economía es un motor termodinámico. Tenemos premios Nobel de economía dados a las personas que han reconocido cómo la economía es un sistema termodinámico. El cuerpo de ustedes, cuando consume alimentos, es un sistema termodinámico. Entonces, no hay ninguna diferencia. Ustedes le pueden echar galletas Chiqui o galletas Oreo, para que sea más accesible este video. Ustedes le pueden echar galletas Oreo al motor del carro de ustedes. Y el motor del carro de ustedes funciona. ¿Lo ven? Porque no hay forma de violentar este resultado. ¿Lo ven? Entonces, cuando ustedes escuchan a las personas de nutrición hablar de que usted está haciendo mal por comer galletas Oreo, ¿lo ven? No, usted no está haciendo mal por comer galletas Oreo. No hay ninguna diferencia termodinámica entre una galleta Oreo y, no sé, una lechuga. ¿Verdad? Se vuelve una cuestión numérica. El problema es que usted en galletas Oreo rápidamente logra obtener toda la energía que ocupa en el día. Lo que pasa es que los humanos comen más energía de lo que deberían. No hay ninguna ciencia aquí. ¿Lo ven? ¿Y qué pasa? Con comer lechugas, y probablemente usted se llena más rápido a punta de lechugas y es poco eficiente, ¿lo ven? Y por eso tiene poca energía, por eso puede almacenar poca energía y por eso usted no engorda. ¿Sí? ¿Lo ven? Y claro, yo les puedo decir, ustedes podrían comer gasolina. ¿Lo ven? Probablemente no se lo recomienda. Pero van viendo cuál es el asunto. Ustedes simplemente son un motor termodinámico. Uno muy interesante porque tiene biología de por medio, pero al fin y al cabo, ustedes no pueden violentar ese tipo de conceptos.
Esa es la belleza de lo que estamos logrando. No hay forma de que este resultado no sea fundamental. Donde ahora calculemos qué da esto. Vean que nuestro resultado nos asegura que la derivada temporal de m r cuadrado teta punto debe ser igual a 0. ¿Lo ven? Esto asegura que mr cuadrado teta punto es una constante en el tiempo. ¿Lo ven? Solo por ser una fuerza central nada más. Y eso es la belleza de lo que está haciendo Newton. Vean el otro resultado. La otra ecuación me asegura que mr punto punto va a ser igual a mr teta punto cuadrado menos la derivada de v con respecto a r. En ese momento se vuelve una derivada total, que esta va a ser una ecuación muy importante en la mecánica celeste. Vean que esa constante, interesantemente, ya la habíamos definido. ¿Lo ven? Ya nosotros sabíamos que ahí había una constante. Entonces, donde mr cuadrado teta punto es una constante. Y nosotros sabemos que r cruz p en dirección z es mr cuadrado teta punto. Y a eso es lo que le llamamos LZ. Y claro, ya con esto, yo puedo sustituir este resultado, que es básicamente sustituir esta ecuación en esta ecuación, para encontrar la ecuación desacoplada. ¿Lo ven? Si yo hago eso, obtengo, voy a borrar por acá, la ecuación del movimiento para una fuerza central. Ergo, tenemos la ecuación del movimiento de la mecánica celeste. Entonces, sustituyendo, a esta le voy a llamar 1, a esta le llamo 2, sustituyendo en 2, voy a tener que mr punto punto va a ser igual entonces a LZ cuadrado entre m r al cubo más la fuerza central. ¿Verdad? Porque menos la derivada del potencial respecto a R es la fuerza. ¿Sí? Y esa va a ser la ecuación del movimiento para una fuerza central. Vean, ya de una vez lo vamos oliendo. Vean que aquí queda L cuadrado y aquí queda R al cubo. No es coincidencia, eso se parece mucho a nuestra tercera ley de Kepler, donde el cubo de la distancia, R al cubo, está relacionada con el periodo. ¿Sí? Entonces,
este objeto que está aquí no nos va a ser indistinto cuando intentemos demostrar la tercera ley de Kepler. Ahora, volvamos a esta constante. El hecho que mr cuadrado teta punto sea una constante tiene una interpretación geométrica sencilla. Y vamos a ver por qué eso es interesante. Entonces, vamos a hacer una gráfica y vamos a ver por qué es sencilla esa interpretación. Vamos a tener aquí una trayectoria, donde esa trayectoria, la masa se va moviendo en esa dirección. Ahora tenemos una fuerza central. Esa fuerza apunta siempre para el mismo punto. Por ejemplo, pensemos en ese punto. Entonces, digamos que estudiamos qué pasa en este punto y qué pasa en este punto. Vean que ahora puedo hacer un vector que una ese primer punto y un vector que una ese segundo punto. Vean que ese primer vector va a ser R vector evaluado en un tiempo t1. Y vean que el segundo vector va a ser R vector evaluado en un tiempo 2. Pero ahora vean que hay un par de cositas interesantes. Vean que si yo ahora hago este ángulo ser un D de ángulo, que sea un diferencial de ángulo. Si eso es un diferencial de ángulo, esta distancia no le queda más que ser R por el diferencial del ángulo. Y claro, si esto es un diferencial del ángulo, mi T2 simplemente va a ser T1 para más un diferencial de T. ¿No ven? Eso es lo que pasa en este contexto. Vean que si yo ahora quiero ver cuánto mide esta área, vean que esa va a ser el área de ese triangulito. El área de ese triangulito no es más que base por altura dividido entre 2. Entonces, ese triangulito me da que el diferencial de área va a ser igual a un medio de R cuadrado por el D de ángulo. ¿Lo ven? Eso es
lo que está ocurriendo ahí. Y ahora yo puedo hacer la razón con el tiempo, lo que nos encanta a los físicos. Esta ecuación es lo mismo que el diferencial de A entre el diferencial de T, que va a ser igual entonces a un medio de R cuadrado por teta punto. ¿Lo ven? Pero vean que sabemos cuánto vale teta punto. Teta punto ya lo acabamos de sustituir de la ecuación de Euler-Lagrange para teta. Entonces, nosotros sabemos que LZ es igual a m r cuadrado teta punto. De tal manera que nuestro amigo, esto implica que LZ entre mr cuadrado es igual a teta punto. Y lo puedo sustituir acá, ¿lo ven? Entonces, esto implica que el diferencial de área con respecto al tiempo va a ser igual a LZ entre m. Y esto que está aquí no es más que la segunda ley de Kepler. ¿Lo ven? Porque m es una constante, LZ es una constante. ¿Qué quiere decir esto? Que es constante, ¿verdad? El área no cambia en el tiempo. Dícese de a tiempos iguales, áreas iguales. Esto es la segunda ley de Kepler. Ahora, claro, esto lo obtuvimos gracias a la ecuación de Euler-Lagrange. Vimos la ecuación de Euler-Lagrange, vimos qué pasa geométricamente y obtuvimos la segunda ley de Kepler. Dicho de otra manera, la segunda ley de Kepler no es más que la ecuación de Euler-Lagrange para el ángulo. ¿No? Es simplemente una forma de reescribir para un lagrangiano de fuerza central la ecuación de Euler-Lagrange para el ángulo. ¿No? Pero interesantemente Newton no hizo eso. Porque, número uno, Newton no sabía el formalismo de Euler-Lagrange. Y número dos, no existía el cálculo diferencial, ¿lo ven? Primero, Newton lo tuvo que inventar. Y segundo, cuando él lo inventa no es muy popular. La matemática popular en ese momento era la geometría. Entonces, claro, Newton tuvo que demostrar esto a punta de geometría. Que ahí es donde se vuelve aún más poderoso, ¿lo ven? Tuvo que demostrarlo con su teoría y también con geometría.
Vamos a hacerlo, hagámoslo, porque primero, ¿quién dijo miedo? Segundo, así vemos un poquito, ¿verdad? Recordamos un poquito de lo que tuvo que sufrir Newton. Más ahorita en épocas de Halloween. Entonces, vamos a hacer la demostración geométrica de la segunda ley de Kepler. Para esta demostración geométrica, por supuesto, en esta demostración geométrica está contenida las leyes de Newton. Es muy sutil, pero Newton, para poder convencer que esta demostración es correcta, la gente tiene que creer en las leyes de Newton, ¿no ven? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos el concepto de fuerza central. ¿Lo ven? Y para usted creer que la fuerza logra obtener la ecuación del movimiento, tiene que creer en las leyes de Newton. ¿Sí? Y eso es lo que hace esto una demostración que solo puede hacerla una persona que entiende de las leyes de Newton. ¿Sí? Entonces, voy a borrar por acá. Vean que la ciencia está basada en ese punto central. La ciencia de la demostración es que tenemos un punto central. Entonces, a ese punto acá le voy a llamar S. Y ahora voy a hacer aquí una trayectoria. Esa trayectoria, vamos a estudiar en esa trayectoria 3 puntos. Un punto acá, que va a ser el punto A, un punto acá, que va a ser el punto B, y un punto acá, que va a ser el punto C. Entonces, tengo una partícula moviéndose de A a B bajo la influencia de una fuerza central. Como es una fuerza central, yo siempre puedo unir acá estas distancias. Vamos a unirlas ahí de otro color. Entonces, voy a tener que mi sistema caminó de A a B. Y entonces, la fuerza viene en esta dirección. Ahora, gracias a la fuerza, la partícula se desvía. Entonces la partícula sigue en este punto y se mueve para acá. Aquí en un punto D va a ocurrir lo siguiente. Voy a decir que el tiempo transcurrido de A a B va a ser igual al tiempo transcurrido de B a C, pero también es igual al tiempo que transcurre para la partícula de moverse de B a D. ¿Lo ven? Entonces, si no se hubiera aplicado ninguna fuerza, la partícula seguiría hasta C. Pero gracias a que aplico una fuerza, la partícula se desvía. De B a C ha pasado el mismo tiempo que de B a D.
¿Lo ven? Simplemente ahora llega a otro punto gracias a la presencia de la fuerza. Pero como esta es una fuerza central, se sigue pudiendo construir este vector. Y aquí es donde viene la belleza de la prueba. Vean que si la partícula no se hubiera desviado, yo hubiera podido construir este triangulito. Vean que yo voy a tener aquí dos triángulos primero. Voy a tener un triángulo que va a ser A, S, B. ¿Lo ven? A, S, B. Ese es un triangulito. Y voy a tener otro triángulo. Entonces voy a decir triángulo ASB, triángulo triángulo BSC. Y ahora, como la distancia de AB y de BAC es la misma, por leyes de Newton, ¿lo ven? Por esto es que, si no hay leyes de Newton, esto no es cierto. ¿Lo ven? No hubo ningún cambio, entonces, en el mismo tiempo debió haber recorrido la misma distancia. ¿Sí? Vean que entonces el área del triángulo ASB es la misma que el área del triángulo BCS. Perdón, BSC. ¿Sí lo ven todos? ¿Por qué? Bueno, porque tienen la misma altura. Porque si yo hago aquí la altura, esta altura H es la misma, tanto para el triángulo ASB que para el triángulo BSC. ¿Sí? Y como la base es la misma, las áreas son iguales. Hasta ahí no hemos hecho nada raro. Aquí es donde viene la parte interesante de la demostración. Vean que aquí voy a definir esta otra cantidad. Que tal vez es la que aquí en el dibujo no me quedó tan bien. Lo que pasa, lo que sucede es que, nuevamente, por identidad triangular, este punto D queda un poquito más para allá. Que tal vez es lo que mi dibujo no deja ver. Vean que mi punto D realmente queda aquí. Entonces, 1D y aquí tengo BC. Vean que yo puedo definir aquí una altura. Esta altura H. Ahora, vean que bajo esa altura H, estos dos están a la misma altura. La línea DC. Aquí hace un ángulo de 90 grados. Entonces, como eso es así, yo puedo definir un triángulo, véanlo. Puedo tener un triángulo que va a ser
BCS, BSC. Y puedo definir otro triángulo que va a ser BSD. ¿Lo ven? BSC es el triángulo aquí con esta línea punteada. Y BSD es el triángulo ahora con la línea sólida en D. Pero ahora ocurre lo mismo. Esta le voy a llamar H'. Vean que el área de BSC es igual al área de BSD. ¿Lo ven? Porque ambos triángulos tienen la misma base, que es SB, y tienen la misma altura, que es H'. Pero ahora, esto implica, como tengo esta área, como tengo esta área y tengo esta área, esto implica que el área del triángulo ASB tiene que ser igual al área del triángulo BSD. Entonces, la única razón por la cual estas áreas son iguales es porque el tiempo es igual, ¿lo ven? Si yo dejo pasar otro tiempo, vean que D caería en otro punto. No se formaría aquí este ángulo de 90 grados con B y D. Entonces, cumplimos que para tiempos iguales, áreas iguales de nuestro sistema. Y así fue como lo demostró Newton, la segunda ley de Kepler. Ese es un sabor de cómo se ven las demostraciones de los Principia. Realmente esa demostración está ahí en los Principia. Claramente, aquí estamos usando el lenguaje más físico posible. Los matemáticos aún lo harían un poquito más riguroso. Son los mismos pasos que acabamos de hacer, pero por supuesto no hubieran hecho el dibujo a mano alzada, como hice yo. Y hubieran hecho un par de definiciones antes de empezar, que yo no hice. Pero esta es en esencia la demostración. Y así están demostradas todas las leyes de Kepler en los Principia y todo lo demás que se demuestra en los Principia. Claro, nosotros solo lo vamos a hacer esta única vez para la segunda ley de Kepler. Y ya las otras podemos confirmar que funcionan tanto geométricamente como con cálculo diferencial. Entonces vamos a seguir aprovechando el cálculo diferencial y el formalismo lagrangiano. Vean que lo que vamos a hacer la próxima clase es revisitar esto, pero ahora a través de la ecuación para R. Trabajamos la ecuación para Barfi, ahora trabajemos la ecuación para R. La ecuación para R entonces nos tienen que dar las otras leyes de Kepler. Y con eso empezamos la próxima clase.